Empecemos. Aleluya. El tema es una pregunta. ¿Qué es la iglesia? Es una pregunta. El tema es una pregunta. Y vamos a tener la base bíblica ahí en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Verso 11 y 13. Amén. Adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Espíritu santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios los hijos que Dios me dio. Aleluya. Sí. Aleluya. Alabamos su nombre. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. El que santifica, ¿quién es? Nosotros. No, El que santifica a Dios. Es Cristo. Sí. Porque dice, ¿cómo se santifica la gente? ¿A través de qué se santifica? De la palabra, ¿no? Sí. La palabra es Cristo. ¿Qué dice? Santifícalos en tu... David dijo, santifícame en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra Es la verdad. es verdad. Jesús dijo eso. Amén. Sí. Entonces el que santifica es Cristo. Amén. Sí, Dios a través de Sí. Cristo. Sí, aleluya, sí. Y los que son santificados son los que han sido redimidos de la culpa y del poder del pecado y separados como pueblo de Dios. La consagración de Cristo de sí mismo para morir por los pecadores preparó el camino para la santificación. Entonces, de uno son todos, dice. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. ¿En dónde te alabaré? En medio de la congregación. Estamos hablando de la iglesia. Sí. Estamos hablando que nosotros somos la iglesia. Sí, entendemos eso, ¿verdad? Sí, eso. Sí, sí. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y sigue diciendo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, sujetos a esclavitud. ¿Qué esperanza tenían? ¿O qué esperanza teníamos nosotros en cuanto al temor de la muerte? No esperanza. Y nos socorrió a nosotros. Porque dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. Entonces, si hay tentación, él es poderoso para librarte de esa tentación, hermano. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios quería tener una familia y nos creó para formar parte de esa familia. La Biblia entera es la historia de Dios, formando una familia para amarlo y reinar con él para siempre. Amén. Ese es el propósito de Dios. Te llamó, te salvó, te santificó para llevarte a la eternidad con él. Si quieres estar con Cristo toda la Amén. eternidad. Amén. Aleluya. ¿Qué irás a hacer allá en la eternidad con Cristo? Gozarnos siempre. Aleluya. Delicias a su diestra Para siempre. para siempre. No va a haber lágrimas, no va a haber dolor. El gemido y el dolor huirán. Aleluya. Sí. Dios es amor y por lo tanto es un Dios de relaciones. Él es Padre. Cuando nos convertimos, Dios se convierte en nuestro Padre. Nosotros en sus hijos y los demás creyentes en nuestros hermanos. ¿Sí? Él se convierte en nuestros hermanos. La iglesia es nuestra familia espiritual. Esta familia, a diferencia de la familia terrenal, va a durar para siempre. A diferencia de la familia no siempre dura. Pero sí, la espiritual va a durar siempre.
Dios nos deja aquí en la tierra con esta familia para que aprendamos a amarlos. ¿A quién? A nuestros A hermanos. nuestros hermanos. Es bien importante eso. Vamos a ver centrado eso, hermano. ¿Sí? Vamos a estar girando sobre los 2 mandamientos de Dios. Primero, ¿sí? Haciendo esto, amar a los demás, a los hermanos nos pareceremos a Él. Dios quiere que su familia sea conocida y distinguida por el amor que se tiene. Tienes que ser conocida por el amor que tú tienes. Amén. Tu corazón tiene que estar lleno. No lleno de palabra vana. No lleno de insultos. No lleno de improperios. Tiene que estar lleno del amor de Dios, hermano. Amén. Dice bien. Ese amor, vamos a ver en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, 34 y 35. A ver si es ahí. Amén. ¿Qué dice ahí? Un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo te vas a poder dar a conocer que eres hijo de Dios? Y que tienes amor. Y que tienes amor por los demás. Exactamente. Se van a dar cuenta que tú amas a los demás. ¿Sí? Y ese amor no se puede aprender en el aislamiento, sino en las relaciones. Decía una mujer que iba a la iglesia donde se reunían los hermanos, decía, miraba y se quedaba viendo cómo es que se trataban los demás, se abrazaban, se saludaban muy cordialmente. Y un día se acercó uno de los de la iglesia y dijo, oiga, hijo, yo los estoy viendo y observando. Ustedes son como los pajaritos. ¿Cómo? Los pajaritos se unen todos, a comer todos se unen ahí. Y yo veo que mucha gente llega aquí y se hablan re bien, y se saludan, y se abrazan. Digo, es que ese es el amor de Dios. Es que es el amor. Y eso no va a ser aislado. Tenemos que relacionarnos, hermano, siempre. Por eso estamos, fíjese bien, qué tremendo. Por eso estamos rodeados de personas insoportables, imperfectas y molestas. Fíjate bien, porque vas a amar a una persona que tiene puras virtudes. Consiste el amor en que tienes que tolerar a las que son molestas. Sí, sí me entiendes cómo está haciendo. Insoportables, imperfectas y molestas. Pero tu amor, si tienes el amor de Dios, va a rebasar esas imperfecciones de tu prójimo, de tu hermano, aleluya. Lo dejas pasar, ¿sí? La Biblia dice que aún son difíciles de soportar, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces tenemos que, hermano, enseñarnos a amar a ese tipo de personas. Sí. Si son inconsecuentes, son intolerables, bueno, tienen un montón de fallas. Pero las mismas tienes tú o tenías tú. Si es que ya. Para cuando Dios te salvó, no vio en tus perfecciones o en tus imperfecciones. Él nada más te amó y se dio a sí mismo por ti. Era el amor tan hermoso de Jesús. El amar debe ser nuestra prioridad número 1. Nuestro principal objetivo es ese, el amar. Una vida que no ama no tiene sentido. Una vida que no ama no se ama ni a sí mismo. Por eso destruye su vida y destruye a los demás, porque no tiene amor. Viene a ser como esos árboles que no tienen nada de fruto, ¿verdad? Puras hojas nada más. No dan ningún fruto de ahí. Fíjate bien, Dios dice que lo esencial en esta vida consiste en nuestras relaciones con los demás. Recuerda el primero y segundo mandamiento. ¿Recuerdas el primero y segundo mandamiento? Claro que sí. Lo que más importa en nuestra vida no son los logros o el dinero. Porque cuando tú tienes el dinero y sigues siendo vacío, es que no era el dinero lo que iba a llenar tu corazón, sino el amor de Dios.
No es eso, sino nuestras relaciones. A veces es lo que dejamos al final de todo. La herencia más importante que podemos dejar a los nuestros es el trato que tengamos con las personas. ¿De quién es hijo fulano de tal? Ah, su papá se llama así, su mamá se llama... Ah, órale. Ellos tienen muy buen trato, ellos son muy amables. Ellos nunca dicen cosas malas. Y te has fijado, muchas personas antes de dar una palabra ociosa, primero te piden perdón. Va, pero ¿cómo la dicen? Algunos sí la dicen, otros sí se detienen. Otros son más atrevidos, de todo modo la dicen, ¿verdad? Pero, ¿por qué dicen eso? ¿Tú les dijiste que se cuidaran al hablar? No. No. Por respeto. Yo creo, Sí, porque nos ven ¿por como qué? somos. Sí, exactamente, están viendo tu comportamiento, como no eres así como ellos, sí. Fíjese bien, cuando las personas llegan al fin de sus días, no dicen traigan mis diplomas, mis medallas que logré en este o en aquel trabajo, o cuentas de oro, sino traigan a los que amo, Sí. a los que amo. ¿Sí o no? Sí. Tráiganlos. Quiero despedirme de ellos. Sí. Tremendo, hermano. La sabiduría consiste en aprender esta verdad lo antes posible. El amor demuestra qué tan real es Dios en tu vida y en mi vida. Otra vez. El amor demuestra qué tan real es Dios en tu vida y en mi vida. A través de lo que tú me muestras, pues, Dios está ahí. A la vez que Dios te está llenando de su amor, a la vez tú tienes que actuar de acuerdo a ese amor que Dios derramó en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. Amén. Amén. Una norma que Dios utiliza para medir nuestra madurez espiritual es la calidad de nuestras relaciones. Y ahí vemos que hay madurez. En el cielo lo que se tomará en cuenta es cómo tratamos a las personas, en especial a los necesitados. ¿Cuánta gente necesitada hay de una palabra de aliento? ¿Cuántas personas no necesitan que tú les hables y les digas que hay alguien que se interesa por ellos? Alguien que lo formó y que lo creó en el vientre de su madre y que está al pendiente de toda su vida. Y que puede contestar, sí, pero mira cómo me ha ido. Pero no era la culpa de Dios, por si le fue mal. Pues fue la actitud, porque Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Sí. Aleluya. Dios quiere que tengamos estrecha relación unos con otros. En esa comunión es donde se reciben o se dejan de recibir muchas de las bendiciones de Dios. Otra vez, Dios quiere que tengamos comunión continua, estrecha unos con otros. Y en esa comunión se reciben o se dejan de recibir muchas cosas de Dios, que Dios quiere darnos, hermano. Una forma de saber si en realidad amamos algo es el tiempo que estamos dispuestos a dedicarle. El mejor regalo que le podemos dar a alguien es darle tiempo. Eso demuestra nuestro amor. ¿Estás dándole tiempo a tu esposo? ¿Estás dándole tiempo a tu esposa? ¿Estás dándole tiempo a tus hijos? ¿Estás dedicándoles un tiempo especial? Le estás diciendo, hoy quiero hablar con ustedes, hijos. Vengan, vamos a sentarnos a la mesa. Quiero platicar con ustedes como amigos. Vamos a hablar. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Por qué estás triste? Hazte amigo de tus hijos, hermano. Dedícale tiempo a tu esposa, dedícale tiempo a tu esposo, dedícale tiempo a tus hijos. Amén. Amén. Dales tiempo, ese tiempo que demuestra. Acuérdense de aquel pequeñito de 5 años que su papá no tenía tiempo para él. Y un día le dijo que cuánto ganaba, a cómo le daba la hora, ganaba la hora en su trabajo. Y le dijo cuánto ganaba. Entonces él fue juntando de sus ahorros y dijo, papá, ya tengo 1 hora para pagarte, para que estés conmigo. Qué triste, hermano. El niño juntó lo de sus domingos, lo que equivalía a 1 hora de trabajo de su papá, para que su papá estuviera con él. Le va a pagar la hora. ¿No te llena de ternura o de lástima o sentimiento de que muchas veces no le dedicamos a nuestros hijos el tiempo que se requiere? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las personas que nos aman o que amamos? La esencia del amor
no es lo que pensamos o hacemos, sino cuánto entregamos de nosotros mismos. Estarás demostrando tu amor por tu familia cuando le dedicas tiempo, hermano. Tienen derecho. Muchos hombres dicen, no entiendo a mi esposa. Le doy todo y no está contenta. ¿Qué más quiere? Te quiere a ti. Quiere tus ojos, tus oídos, tu atención, tu interés, tu tiempo. Nada puede sustituir eso. ¿Sí? Nada puede sustituir eso. El verdadero amor dice, te valoro tanto que me doy a mí mismo. Te valoro tanto que me doy a mí mismo. Efesios capítulo 5, verso 2. ¿Qué dice ahí? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús te amó. Y al amarte, se efectuó un sacrificio de morir en la cruz del Calvario. Así es. ¿Podrías tomarlo como sacrificio, el darle atención a tu familia? Jesús murió porque nos amó. Y si tú amas, ama a los demás, hermano. Aleluya. Están llenos de amor, esa es otra versión. Están llenos de amor hacia los demás. Sigan el ejemplo de Cristo, quien nos amó y se entregó en sacrificio a Dios por nuestros pecados. Amar es entregarse. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Amar es dejar a un lado mis preferencias, comodidad y objetivos personales para beneficio de otras personas. Es sacrificarse. Déjame decirte algo muy importante, hermano. El mejor tiempo para demostrar el amor es ahora. Amén. El mejor tiempo para demostrar el amor es ahora. No cuando tengas tiempo. No cuando te acabes de hacer todo lo que tienes que hacer. Es ahora, hermano. Así es. Porque el amor no debe de esperar. Aleluya. Fíjate bien. ¿Por qué es importante? Vamos a ver, pero Proverbios capítulo 3, verso 27 y 28. Proverbios capítulo 3, verso 27 y 28. ¿Tres qué? Capítulo 3, verso 27 y 28. Ya. Amén. Adelante, ¿sí? No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Aleluya. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo. No le digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. ¿Por qué lo mandas hasta mañana? Cuando ahí tienes para darle. Cuando tienes contigo que darle, fíjate bien. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque las circunstancias cambian. Las personas mueren. Los hijos se van. Los hijos se van. Entonces tenemos que hacerlo, hermano. Ahora. Porque el día de mañana nadie lo sabe. Nadie lo conoce. Y como estamos a un día de presentarnos delante de Dios, tienes que hacerlo hoy. Mira el proverbio del mundo, no dejes para mañana. Lo que puedas hacer hoy. Lo que debes hacer hoy. ¿Sí? Lo que debes hacer hoy. Aleluya. Porque de poder sí se puede. Fíjense. La iglesia, un lugar para pertenecer ahí. Bajo este contexto del amor, todos nosotros somos llamados a pertenecer, no solo a creer. Génesis 2:18. Somos llamados a pertenecer, no solo a creer.
Amén. ¿Qué dice ahí? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios nos creó para vivir en comunidad, para tener familia. No podemos cumplir los propósitos de Dios solos. Necesitamos a la familia, hermano. No es bueno que el hombre esté solo. Miren lo que dice Corintios, primera de Corintios, capítulo 12, verso 12. Amén. Adelante. Con todas las señales de apóstol han sido... 12, checa la Yo cita. estoy en segundo de Corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. No, la mano no puede decir al pie no te necesito. Ni el ojo. Todos somos un cuerpo, ¿no? Todos necesitamos de todos. Amén. ¿Sí? No podemos valernos por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de todos los demás. Amén. Alguien dijo por ahí, una mano lava la otra. Y las dos lavan la cara. ¿Sí entiendes eso, verdad? Sí. Veamos lo que dice Romanos capítulo 12, verso 5. Romanos capítulo 12, verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces tú eres una parte del cuerpo de Cristo. Sí, yo soy una parte del cuerpo de Cristo. Aunque a mucha gente se le haga difícil entender y comprender esto. Pero los que ya entienden, a los cuales se les ha revelado el misterio de la palabra de Dios, si lo entienden, si lo entendemos, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Sí, Aleluya. aleluya. Seguir a Cristo implica participación, porque Pablo lo describe. Un miembro es un órgano vital del cuerpo, una parte indispensable. Necesitamos recuperar y poner en práctica el símbolo de ser miembro. La iglesia es un cuerpo, no un edificio. La iglesia es un cuerpo, no es un edificio. Es un organismo, no una organización. Y ustedes saben que hay organizaciones. Sí. Para que los órganos cumplan su función, deben estar conectados al cuerpo. Jesús lo dijo. Sí, Estás hablando sobre los pámpanos, ¿verdad? Sí, nada Sí. podéis hacer. Sí, fuera de mí nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Porque que conmigo no recoge, desparrama. Lo mismo pasa con nosotros. Dios te diseñó a ti para desempeñar un papel específico. Por lo tanto, si no se vincula a una iglesia viva y local, se perderá gran parte del propósito de tu vida. Cada uno de nosotros encuentra su sentido y función como parte del cuerpo. El enemigo no quiere que pertenezcas, ni que te integres al cuerpo. Para que no alcances tu destino en Dios, Él quiere desconectarte. Él siempre busca eso, desconectarte de la comunión con Dios, de la iglesia. Fuera del cuerpo los órganos se secan y mueren. Sin la vida que brinda el cuerpo, su vida espiritual se marchita y deja de existir. Por esto, fíjense bien, por este motivo, el primer síntoma de enfriamiento, y yo quiero recalcar en esto, el primer síntoma de enfriamiento espiritual es el alejamiento de la iglesia. Lo hemos estado viendo, y ustedes lo han visto. Y yo creo que también ustedes lo han experimentado. Cuando ustedes se alejan un tiempo, algo sucede. ¿Sí? El primer síntoma de enfriamiento espiritual suele ser la asistencia irregular a los servicios de adoración y otros encuentros con creyentes. Alguien me puede decir, pues no, aunque yo me haya ausentado de la iglesia y de la comunión con ustedes, yo sigo siendo igual. ¿Alguien puede decir eso? Lo sabemos, hermano. Hay un enfriamiento espiritual y lo más terrible es que muchas veces no se da cuenta quien se separa de eso hasta cuando ya empiezan a notar los demás que algo inusual está en aquella persona. Ya no habla igual, se comporta de otra manera.
Aguas con eso. Tenemos que tener cuidado los que hemos entendido este asunto, hermano. Mucho cuidado, ¿sí? Porque ese enfriamiento espiritual lleva ¿a qué? A la muerte espiritual. La perdición. Tremendo, ¿sí? Cuando descuidamos la comunión con Dios y con los hermanos, todo lo demás se viene a pique. La iglesia es parte del plan de Dios para el mundo. La iglesia es indestructible y existirá por la eternidad. La persona que dice, no necesito a la iglesia, no necesito a la iglesia, ¿es arrogante o ignorante? La iglesia es tan importante que Jesús murió por ella. ¿Sí o no? Entonces es bien importante la iglesia, hermano. Aleluya. La Biblia, ¿cómo le llama a la iglesia? La esposa de Cristo y el cuerpo de Cristo. Entonces bien es importante la iglesia, ¿no? Sí. Aleluya. No puedo imaginar a alguien que le esté diciendo a Jesús, Jesús te amo, pero no me gusta tu esposa. Te acepto, pero rechazo tu cuerpo. Y puede ser que hay gente que sí le agrade a Jesús, pero no le agrade la congregación. No le agradan los hermanos. No le agrada a los hermanos, sí. Pero los hermanos no están para agradar a otro hermano. Tú y yo tenemos que estar agradando a Dios, no a los demás hermanos. Aleluya. Agrada a Dios y ya la tienes hecha. Agrada a Dios y ya te la tienes hecha, hermano. Amén. Sin embargo, eso es lo que hacemos cuando les restamos importancia, menospreciamos o nos quejamos de la iglesia. La Biblia nos ordena amar a nuestra familia espiritual. Es triste ver que muchos cristianos usan la iglesia, pero no la aman. La iglesia es tan importante que por eso Satanás está empeñado a destruirla. Él está haciendo todo lo posible por destruir la iglesia. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Es en gran medida la iglesia la que está deteniendo el avance del decaimiento en este mundo. Y gracias a Dios ganó la moralidad. ¿Por qué? ¿Por qué la moralidad? Hablando de las mujeres, ¿cómo se vestían antes? Hablando de los hombres y en general, ¿cómo nos comportábamos? Inmorales, maldicientes y todo lo que hay. Sigue, la lista es larga. Uno puede haber asistido a la iglesia y aún así no entender de qué se trata. Imagínate asistir a un partido de fútbol. Si no sabes de qué se trata, pues pierdes toda la noción, no sabes ni quién es el bueno ni quién es el malo. Si no le vas a ninguno de los dos equipos, ¿a qué vas a estar ahí? Eso mismo sucede cuando la gente no tiene una visión. ¿De qué viene la iglesia? No tiene una visión de la iglesia. Pierde todo el sentido. Ir a la iglesia es mucho más que cumplir con un deber religioso. El que está ahí en el fútbol y no tiene esa emoción de ver a su equipo, entonces, ¿a qué va? Pierde la emoción, ¿verdad? No sirve nada. ¿Qué le pides a Dios? Nada. Pues nada te va a dar. Dios quiere que tú compartas a nivel personal con otros creyentes lo que Dios te ha dado a ti. Dan de gracia. Gracias. ¿Cómo sabes si el vecino o el compañero que tienes a tu lado necesita una palabra tuya? De parte de Dios. Aleluya. El significado de la vida es compartir lo que Dios te ha dado. Amén. Para que los demás reciban lo que tú tienes. La intención de Dios es que experimentemos la vida de Él juntos, y a eso la Biblia le llama comunión. La verdadera comunión es mucho más que asistir a la iglesia, es experimentar esa vida juntos. Para que la comunión se dé, cuanto más pequeño mejor. Con la multitud se puede adorar, pero no se puede tener comunión cuando los grupos son muy grandes, ¿sí? Pero qué bueno, hermano, que entre ustedes se visiten, compartan el café y compartan la palabra de Dios, como decían los primeros discípulos. Sí, es necesario. Es necesario, hermano. No es algo tan fácil que se dé.
pero tenemos que hacerlo. Así es. Pero tenemos que dedicarnos. Y eso es parte de la salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Algunas personas dejan de participar en la comunión, por lo general las que son más calladas, más reservadas. No tienen esa sociabilidad. ¿Cómo se llama esa soltura de voz? Facilidad de palabra para intercambiar con las demás sus opiniones. ¿Sí? Jesús visitó las casas de las personas y tuvo comunión con ellas a nivel personal. Tenemos que hacer nosotros. Fue con Lázaro y sus 2 hermanos, ¿verdad? Con Mateo, con Zaqueo, con Pedro y su familia. ¿Se acuerdan que fue a visitar allá a Pedrito? Al apóstol Pedro, pues. Hasta con Simón el fariseo. ¿Se acuerdan de Simón el fariseo? Que fue a visitar que cuando se metió a su casa y entró una mujer Una mujer que le dijo que le lavó los pies a Jesús. Le lavó los pies a Jesús, sí. Dice bien. Aleluya. Jesús ministró, y también a Zaqueo, ¿verdad? Jesús ministró en el contexto de pequeños grupos de discípulos. Pudo haber elegido a más, pero comenzó con 12. El cuerpo de Cristo y esta iglesia, como su cuerpo, es en realidad una colección de pequeños grupos, ¿sí? Repartidos en todo el mundo, ¿sí? Ahí es donde está la vida. Ahí es donde está la vida. Por esta causa, todos los cristianos necesitan estar comprometidos con un grupo. En su casa, en su colonia, ¿sí? Para que puedan reunirse a orar, compartiendo la comunión, ¿sí? Porque Jesús prometió también estar en esos grupos pequeños. Porque donde están 2 o 3 congregados. Mateo 18, 19 y 20. Creo que lo lean. Mateo capítulo 18, versos 19 y 20. Y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando dice yo estoy en medio de ellos, y dice al principio, se ponen de acuerdo en pedir algo, yo estoy ahí para escucharlos. Entonces es necesario hacer eso, ¿no? Porque lo dice el Señor. Para que haya verdadera comunión en esos grupos debe experimentarse autenticidad. El verdadero compañerismo sucede cuando la gente es honesta con lo que es y con lo que sucede en su vida. Comparte sus penas, revela sus sentimientos, confiesa sus fracasos, manifiesta sus dudas, reconoce sus errores, sus temores, admite sus debilidades y pide ayuda y oración a los demás. En muchos lugares se trata exactamente de lo contrario. En vez de sinceridad y humildad, hay fingimiento, superficialidad y pretensiones religiosas. La gente se pone máscaras, está a la defensiva y se conduce como si su vida fuera un lecho de rosas. Y no es de verdad, hermano. ¿Cómo estás? Bien. Bien, mentira. Hay unas cosas terribles allá que tienen que sacarlas, y al sacarlas sana. Se libera. Y siendo de esa manera, esas actitudes matan la comunión. Podemos experimentar la verdadera comunión solo si somos transparentes en nuestra vida, que no tengas nada que ocultar. Yo me he fijado y observado cómo se miente muy fácilmente, y muchas veces sin darse cuenta la persona. Y lo dijo, una cosa tan sencilla, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué le voy a andar diciendo toda mi vida? Entonces, ¿por qué estás mintiendo? ¿Verdad que no es correcto? 1 Juan 4, 20, 21. 1 Juan 4, 20, 21. Amén. Adelante. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, Órale. es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ah, ¿amas a Dios? Amén. Debes de amar a tu hermano. Amén. Un poquito atrás, en el capítulo 4,
En el verso 7 y 8, ¿qué dice ahí? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aunque digas que amas a Dios, si no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Así es. Aleluya. Última cita, Hebreos capítulo 10, versos 19 y 25. 10, 19, 25. 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Aleluya. ¿Y es cómo termina esa porción bíblica? Primero que tenemos que acercarnos a Dios de corazón sincero. ¿Sí? Con certidumbre de fe. Con certidumbre de fe, que sabemos que Él está aquí y que Él escucha y Él sabe todo lo que tú tienes, todo lo que estás pasando. ¿Sí? Los sueños, los anhelos, también sabe de las frustraciones que has pasado, de las decepciones que te has llevado. ¿Sí? En la vida, con tu familia también, con los demás. Pero entonces, hermano, acerquémonos, Amén. ¿sí? Con certidumbre de fe y sabiendo que Él escucha y está al pendiente y al tanto de todo lo que sucede y acontece en tu vida. Fíjate nada más. Dios es el único que puede escudriñar tu mente y tu corazón, ¿sí? Y termina diciendo, cuando quieran venir al culto, No, claro que no. cuando quieran congregarse, No dejando, ¿no dice eso? no dejando. Cuando quieran congregarse, aquí estamos. No, ¿Eso es un mandato o es una sugerencia? Un mandato. No es opcional. Es que no es un mandamiento. Es uno de los mandamientos, hermano, de los cuales muchas veces no se lleva a cabo. Pero tenemos que hacerle por el bien de Dios. ¿Verdad? Es por el bien de nosotros. Es por el de nosotros, hermano. Amén. Tenemos que hacerlo porque nos conviene, nos beneficia. ¿Sí? Aleluya. Entonces, hermano, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros somos la iglesia. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. sí. Sigue congregándote a la iglesia. Dios te bendiga, hermano. Amén.